Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Nuevamente al aire y con otra palabra del Señor que nos permite eh, conocer el propósito de Dios sobre nuestras vidas. No diría la voluntad de Dios porque creo que todos conocemos la voluntad de Dios, que es salvar nuestras vidas. ¿Entiendes? Por eso Cristo murió en la cruz para darnos salvación, perdón de pecado y todo aquello que nosotros conocemos. Quiero agradecer a todos los amigos y hermanos que reproducen el video. Gracias por permitirme entrar en su hogar. Desde acá, desde Bahía Blanca, quien habla Juan Carlos Barreto. Como siempre, buscando palabras sencillas, palabras concretas que de ese cotidiano vivir de lo que nosotros estamos acostumbrados diariamente digamos, a reflexionar o a veces cosas que se nos opone y que no nos permiten avanzar, que no nos permiten llegar a los sueños, a los propósitos que a veces nosotros queremos alcanzar, mayormente más en las cosas de Dios. A veces nos cuesta muchísimo alcanzar nuestros sueños naturales, particulares, cuanto más cuando se trata de la parte espiritual, ¿entiendes? El ser humano está dividido en tres, ¿entiendes? Es cuerpo, alma y espíritu, y a la vez está dividido en consciente, subconsciente e inconsciente, ¿entiendes? Y a la vez es un alma almática, ¿entiendes? Que tiene una parte emocional, una parte natural y otra parte espiritual. La natural es la física, todo aquello que nosotros nos afecta como la parte exterior de nuestras vidas, ¿entiendes? La parte emocional entraría dentro de lo que nos lleva el corazón, a todo aquello que afecta nuestras emociones, nuestros impulsos, ¿entiendes? Y sabe que el momento que uno comienza a tener uso de razón, comienza a darnos cuenta que existe muchísimos obstáculos en todas las áreas. Desde el comienzo, el niño cuando comienza a caminar, sus primeros pasos, ¿entiendes? Siempre encuentra obstáculos, ¿entiendes? Ya sea o el piso o tropieza en los pies, lo que sea, y no le permiten empezar a caminar. Cuando comenzamos a caminar, comenzamos a ir a la escuela primaria, nos encontramos con diferentes obstáculos que nos cuesta, porque no lo entendemos, no lo interpretamos, no alcanzamos digamos, a dilucidar cómo yo puedo saltar este obstáculo, cómo yo puedo beneficiarme de esto. Después entramos en el secundario, ¿entiendes? Otro nivel donde vamos creciendo y vamos tomando diferentes condiciones y posturas y las cosas van cambiando y las cosas parece que fuesen cada vez más grandes, ¿entiendes? Yo creo que aquellos que dicen, cuando uno le cuenta las situaciones, las circunstancias que tiene que atravesar para alcanzar un logro, para alcanzar digamos, un propósito, para llegar a algo, y le cuenta y dice, pero eso nomás era, pareciera que fuera insignificante para muchos, y yo le entiendo, pero también le entiendo a la persona que está pasando esa situación. A muchos le parecerá chico, pero para él le parece grande, ¿entiendes? Para él es un obstáculo muy grande. Recordamos en la Escritura, por ejemplo, el pueblo de Israel. Sale Goliat de mañana y tarde, hostigándolo de todos los días, a decirle, bueno, que venga uno de ustedes, los valientes, a pelear conmigo, ¿entiendes? Y había cerca de 1 millón de soldados, ¿entiendes? Que se atemorizaban frente al embate, frente al desafío, que ellos miraban y se miraban que no estaban preparados, ¿entiendes? Para combatir con ese gladiador, porque encima era extremadamente grande, usaba armas extremadamente grandes que ellos jamás habían visto, ¿entiendes? Y a veces nos sucede eso, ¿entiendes? Hay cosas que no conocemos, desconocemos, ¿entiendes? Nos produce, digamos, miedo, nos produce pánico, nos detiene, nos deja inmóvil, ¿entiendes? Y existen, yo digo que existen tres tipos de obstáculos. Un obstáculo que es el común, el natural, ¿entiendes? El cual todos los días nosotros combatimos, que es la preparación o el objetivo desde el estudio, desde el inicio del jovencito hacia llegar a una meta, a un propósito propuesto por él mismo o propuesto mirando como guía a los padres. Y a mí me gustaría, siempre yo creo que cuando éramos chicos planificamos, yo cuando sea grande voy a hacer esto, y yo cuando sea grande voy a hacer acá, y comenzamos a soñar de hacer cosas grandes.
Y a medida que vamos creciendo nos damos cuenta que hay que sortear obstáculos. Hay que saber atravesarlos. Hay que saber aún sobrellevarlo y esperar el momento para poder dar ese paso, para dejarlo atrás. Y decir, bueno, pasé este obstáculo. Pero a medida que voy creciendo me voy encontrando con diferentes obstáculos. Y a veces son un impedimento en la parte natural, la cual produce cansancio, la cual produce fatiga, la cual tanto emocional, espiritual y mental, ¿entiendes? Hoy estudiar produce mucho cansancio, mucho estrés, no porque no esté capacitado, sino por todo el mover que hay a su alrededor, ¿entiendes? Hay un mover natural, hay un mover emocional y hay un mover espiritual que a veces desconocemos. En ese mover natural es que a veces la familia no alcanza a sostener a un joven de la universidad, aún le cuesta sostener a un joven dentro del secundario. La primaria más o menos la llevamos, ¿entiendes? La peleamos de uno a otro, pero cuando entramos a la demanda, a ese obstáculo de demanda donde yo tengo que invertir otro tipo de dinero, invertir otro tipo de inversión, ¿entiende? Que es mayor a la que venía afrontando, entonces es un obstáculo que nos cuesta sobrellevarlo, ¿entiende? Porque debemos disminuir y acomodar nuestra economía, o como sea, ¿entiende? Y hoy es muy difícil, los jóvenes quieren ser profesionales, pero lo que se les está complicando es por la parte económica, ¿entiende? La parte de sustentar, y por más que digan, bueno, crean las becas y uno mira y perdónenme, voy a ser sincero, las becas se otorgan en octubre, noviembre termina las clases. Pasa con todos los sistemas. Lo mismo pasa con el asunto del boleto estudiantil. Lo otorgan, estamos viendo en octubre y en noviembre terminan las clases, ¿entiendes? Mientras tanto, las familias deben ir peleando hasta llegar a esa promesa que nunca se cumple, ¿entiendes? Son obstáculos a veces que impiden de que nosotros podamos vivir tranquilos, podamos planificar de una manera tranquila. Y sabe que en la Escritura hay casos, y nos relata, porque la Biblia es el fiel reflejo de aquel que nos creó, de aquel que nos formó, de aquel que nos conoce. Hasta la última célula de nuestro ser Él conoce porque Él la formó. Y Él dejó este fabuloso libro que es la Biblia, el cual nos refleja, el cual nos detalla de tal manera lo que somos, ¿entiendes? Y quiénes somos, y cuál es nuestra naturaleza, y qué es lo que nos sucede en nuestro interior, qué es lo que pasa frente a situaciones difíciles, frente a circunstancias, frente a adversidades, ¿entiendes? Ella nos dice las reacciones, y vemos que está escrito acá en la Biblia, acontecimientos que quedaron como ejemplo para que nosotros entendiéramos, ¿entiendes? Los diferentes procesos que el ser humano va a ir atravesando, ¿entiendes? Las diferentes situaciones que debemos atravesar. Recuerda que el pueblo de Dios, cuando salió de la esclavitud de los egipcios, ellos tuvieron que atravesar un desierto. En ese desierto tuvieron que atravesar unas dificultades emocionales, naturales y espirituales, ¿entiendes? Tres oposiciones o tres persecuciones que asolaban y oprimían constantemente al pueblo, ¿entiendes? Y que cada uno sabía su condición, ¿entiendes? Y pensaban que el otro no sabía, que el líder no sabía, por eso reclamaban mucho a Moisés, ¿entiendes? Pero Dios nos conoce. Dios, antes que se forme un pensamiento, Él ya tiene la respuesta. Él sabe lo que necesitamos. Él nos creó, nos formó, ¿entiendes? El gran problema que tenemos nosotros es que no le entendemos a Dios, ¿entiendes? Pensamos que Dios nos va a limitar muchas cosas, ¿entiendes? Mucha gente no llega al Evangelio, mucha gente no va a la iglesia porque tiene miedo que lo condicionen, porque piensan que no quiero que condicionen nuestras vidas, pero te estás olvidando que te están condicionando tu vida, quieras o no quieras, donde tu final es incierto, donde tus sueños, tus proyectos, a veces se cumplen, a veces no. Promesas que te hicieron personas muy allegadas o personas en las cuales confiamos mucho y que nunca la cumplieron. Que todos los años prometen cosas y nunca la cumplen, ¿entiendes? Nuestras vidas, sin entender ni conocer a Dios, es incierta, ¿entiendes?
porque no tengo dónde sostenerme, no tengo en quién confiar, en quién creer. En este tiempo, ¿en quién crees que podés confiar? ¿En quién crees que podés afirmarte? ¿Entiendes? Los tiempos cambiaron mucho, ¿entiendes? Las personas cambiaron mucho, porque los tiempos y todo lo que está aconteciendo en el mundo hace que las personas cambien, ¿entiendes? Hace que las personas se vuelvan insensibles, hace que las personas se vuelvan, muy atentos y muy reflexivos con respecto a lo que está pasando, ¿entiendes? Muy desconfiados. Hoy vive en un mundo que no podés confiar en nadie. Que cuando viene alguien en la calle o pasa alguien, vos ya estás desconfiando, que no sabés con qué intenciones tienen. Todo ese embate son obstáculos que a nosotros nos impiden a veces vivir en paz y vivir en tranquilidad. Y todo ese mover que tenemos diariamente lo trasladamos a nuestro hogar. Lo trasladamos sobre nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia. Esa inquietud, esa impotencia, ese desgaste emocional, ese desgaste físico y ese desgaste a veces espiritual nos trae mucha impotencia, ¿entiendes? ¿Y dónde descargamos? ¿Entiendes? En las personas que decimos, bueno, me tienen que entender, me tienen que comprender. ¿Y cómo le hace comprender a la persona lo que estás pasando? Porque genera desde el interior. Cristo le dijo a sus discípulos, cuando ellos preocupados por todo lo que estaba aconteciendo en ese tiempo y a la manera de ese tiempo, ¿entiende? Le dijo, maestro, había mucha revolución, había mucho, controversia, era muy atacado la nueva propuesta del Evangelio de Cristo, ¿entiende? Estaban acostumbrados a las leyes y las leyes que a veces los confesionados lo hacían los mismos dirigentes de la iglesia, poniendo cargas que ellos no llevaban, dice la Biblia, ¿entiendes? Había una cierta incertidumbre. Y bueno, cuando los discípulos le preguntan a ellos, Señor, hay un mover que a nosotros nos puede llegar a afectar. Hay un mover, Señor, que tú sabes lo que está aconteciendo hoy, en este momento, a esta hora, en ese lugar, lo que está aconteciendo con las personas. Y Cristo le contesta que no se preocupe por lo de afuera. No te vayas a ocupar de aquello que yo ya me ocupé, de aquello que yo vencí, de aquello que yo derroté. Y les voy a mostrar cómo se obtiene la victoria. Es lo que Cristo dijo. Preocúpense, le dijo, de lo que sale de ustedes. De aquello que está en su corazón. De aquello que está en su mente, sus emociones. ¿Entiendes? Que está reflejada y sale reflejada en la parte física. ¿Entiendes? Al provocarnos enojo, ira, contienda. ¿Entiendes? Se genera desde el interior de la persona. Que es el obstáculo más grande, que a veces lo que más luchamos, ¿entiendes? La que nadie ve, la que nadie conoce, la que nadie sabe, ¿entiendes? La que nadie ni siquiera tiene idea. Y como vemos reacciones de personas diciendo, no puedo creer lo que hizo fulano o fulana, no me imaginé que iba a reaccionar de esa manera, no me imaginé que iba a tomar esa determinación, porque el problema nació desde adentro. Todo aquello que está sucediendo en el mundo, todo aquello que está aconteciendo, las guerras, rumores de guerra, los conflictos, la inseguridad, los problemas económicos, ¿entiendes? Los despidos que están haciendo en masa, todo lo que hoy se está promoviendo o moviendo en el mundo entero, causa un estrés, causa un nivel de miedo, de incertidumbre, ¿entiendes? Y pareciera que no va a afectar mi vida. Lo que pasa es que yo lo he cargado desde mi interior, por cosas que yo guardé, por cosas que yo no dije, por cosas que tengo vergüenza de decirlo, ¿entiendes? Pero reflejamos en el momento cuando ocurre estos ciertos acontecimientos y reaccionamos de una forma irracional a veces, guarda con nuestros comentarios, ¿entiendes? Uno ve las violencias en los medios de difusión, ¿entiendes? Y que de una u otra manera están constantemente combatiendo con nuestras ideas, combatiendo con nuestras formas de ver,
combatiendo con nuestras creencias, ¿entiendes? Con nuestra vida cotidiana, ¿entiendes? Y eso genera que nosotros entremos en el interior, comienza a generarse algo, ¿entiendes? Que solamente lo sé yo, solamente lo sabes vos, que está muy guardado dentro nuestro, ¿entendés? Y hablamos digamos, de persecución y hablamos de obstáculos y hablamos de la persecución emocional que cava en nuestro corazón, ¿entiendes? Por cosas no alcanzadas, por el simple hecho de no salir las cosas como nosotros somos, trae un cabizbajo en nuestras vidas, ¿entiendes? El joven rico, el hijo pródigo, cuando salió a querer conquistar el mundo, se desilusionó, porque él pensaba y se imaginaba que él con lo que poseía, con lo que tenía, iba a poder hacer lo que quería, ¿entiendes? Y se encontró con un mundo que lo devoró. Se encontró con un mundo que él no lo podía sostener, ¿entiendes? Que mientras él tenía ese dinero, lo que sea, para compartir, iban muchas personas. Y pasa hoy en día y va a seguir pasando siempre. Estuvieron al lado mientras ellos tenían un beneficio. El momento que se quedó sin nada, no le quedó a nadie. Se encontró él solo, él y el mundo. O digamos, el sueño que él quería alcanzar. Y se dio cuenta que ese sueño era imposible. Se dio cuenta que eso que se había generado en su interior por su rebeldía, por su aparente libertad que quería tenerla, ¿entiendes? Se encontró que cuando creía que tenía la libertad, se había convertido en esclavo de él mismo, de lo que él imaginó y pensó. Y a veces eso nos pasa. No imaginamos y pensamos cosas que todavía desconocemos. Porque nosotros vemos lo que nos quieren mostrar y no vemos lo que quieren hacer. ¿Entiendes? Más todavía, si nos vamos a un plano mucho más profundo. Yo estoy hablando de la parte física, les voy a hablar de la parte emocional, pero también les tengo que hablar de la parte espiritual, donde yo desconozco ese mundo, que yo no lo veo, pero incide, presiona, ¿entiendes? Persigue, pone todos los obstáculos habidos y por haber, para desanimarte, para entristecerte, ¿entendés? Para que vos te crees imágenes y te crees diferentes pensamientos, anulando aún tu vida, anulando el propósito, tus sueños, lo que vos querés. Y siempre va a seguir habiendo esto. Encontramos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, que a veces pareciera que el mundo, el mundo donde yo vivo y me rodeo, tiene mucha incidencia en nuestras vidas. Cristo dijo, no te pido, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes. ¿Entiendes? Y guardar los mundos significa conocer la palabra. ¿Entiendes? Porque pensamos que si Cristo venció al mundo, entonces yo lo puedo hacer. Pero Cristo nos da la herramienta, nos da el camino y cómo poder vencer esos obstáculos. Y a veces nos olvidamos. Dice que la mujer de Lot, después de haber vivido tanto tiempo en esa ciudad donde conocemos Sodoma y Gomorra, Dios, a través de la oración, le propone que salga Lot, él y su familia y su esposa. Pero era tanta, digamos, la atracción que el mundo ejercía, era tanto y era difícil dejar todo lo que ellos habían alcanzado y poseído, ¿entiendes? Porque la Biblia relata que tenía una buena posición, Lot. No era un cualquiera de ese lugar, era alguien con palabra y su voz tenía peso, ¿entiendes? Y estaban acostumbrados a vivir de una manera, ¿entiendes? Y de eso lo fue involucrando a tal punto que está bien, tenían una posición, pero todos vivían de una manera desordenada. Entonces cuando Dios, a través del clamor de Abraham, le dice, bueno, lo va a sacar a Lot. Y van ángeles, todos conocemos esa historia, el que no conozca, sí, fueron ángeles enviados por Dios a sacar a Lot de esa ciudad que iba a ser destruida. ¿Entiendes? Eso semeja una parte natural, una parte emocional y una parte espiritual.
Si yo tengo que trasladar las distintas cosas, tendría que profundizar mucho más el tema. Y hoy lo que me interesa es aquello que está impidiendo que vos puedas desarrollarte, que vos puedas crecer, que vos puedas entender que hay sueños que vos puedes alcanzar, que no es imposible, es difícil, pero no imposible. Y lo difícil lo tenemos que hacer nosotros, lo imposible lo hace Dios. Y dice esta mujer, una vez que fue sacado de ese lugar que va a ser venir el castigo de Dios con fuego, y le dijo a Dios, no miren atrás, no miren lo que dejaste, le dijo, porque lo que tenés adelante es mucho mejor de lo que hay atrás. No sé cuánto sufriste, no sé cuántos problemas has pasado en este tiempo que estás viviendo, en la etapa de tu vida. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y a Dios le interesa, a Dios le importa. No importa que ellos digan es insignificante, no, pero sabe Dios que para vos es grande. Sabe Dios que para vos es muy importante. Entonces Él se ocupa, si le permitís que Él se ocupe. Entonces dice que esta mujer olvidó y eligió lo que estaba atrás y no lo que estaba delante. Y giró, dice, su mirada hacia aquello que estaba dejando. Y en el momento se convirtió en estatua de sal. Endureció toda su vida. Perdió todo el propósito que estaba delante, que era mucho mayor de lo que hay atrás. Yo sé que hemos pasado muchas cosas, pero tenemos que seguir mirando adelante, porque dice que adelante está aquellos los cuales Dios prometió y va a cumplir para nosotros. El pueblo de Israel, después de haber caminado por el desierto, ellos tenían que llegar a esa tierra prometida donde fluía leche y miel. ¿Entiendes? Y tú dirás, no, pero yo tengo aprietos económicos, tengo problemas, enfermedades. ¿Entiendes? Yo también tengo enfermedades y me tengo que hacer tratar. Y le agradezco a Dios cada día, porque cada día que Dios me regala, y cada día, y no ando despoticando y diciendo, no, Dios lo tiene que hacer. Le agradezco a Dios. Así como una vez, y no me creo un gran predicador, no me creo, no, simplemente agradezco a Dios por cada día. Y yo sé que cada día tiene sus obstáculos, tiene su maldad, sus afanes, y yo lo debo todos los días enfrentar. Pero ¿sabe qué es la diferencia? Que ya no lo enfrento solo. Lo enfrento con el Señor. Y no solamente enfrento con el Señor, enfrento con las promesas. Con esto. Que a veces le dejamos en un rincón. Que a veces no lo leemos porque parece un libro que no tiene sentido, que está muerto. Que hay promesas que yo no la entiendo. Pero si Dios dijo esto, dijo aquello, ¿por qué a mí? ¿Entiendes? Porque cuando uno quiere alcanzar, debe pelear por lo que quiere. El tema pasado fue Jericó. Ellos tenían que pasar Jericó para introducir a la tierra prometida. Y Dios permitió ese obstáculo, pero Él demostró que no necesitaban ellos levantar una espada ni un arma, que Dios iba a destruir ese lugar con la sola presencia de adoración y alabanza a Dios. Y cayeron todos los muros. Pero el problema es que Él no puede combatir aquello que nosotros nos imaginamos. Es la persecución más poderosa que tiene el enemigo. ¿Entiendes? Es la que está dentro de tu corazón. Es la que se forma en tus emociones y que se va profundizando y llega a tu alma. ¿Entiendes? Y ya se convierte en algo espiritual. ¿Entiendes? Y algo que trastorna, que no te deja dormir, que no te deja avanzar. Y te empezás a menospreciar, menoscabar. ¿Entiendes? Yo a veces voy por la calle y observo a la gente. Y observo su forma de caminar, su forma de hablar. Y uno nota el peso que hay en su corazón, en su caminar. En su cara reflejan la derrota, la desesperación, el desánimo, el desaliento. ¿Entiendes? Y pareciera que esa es la condición en la cual debemos vivir. Pero Dios trajo una promesa para nuestras vidas.
Él mismo dijo, cuando le pregunta, Señor, yo no te pedí por aquellos que me aceptaron. Y Dios dice, a mis hijos nunca les faltarán. En el mundo podrá haber escasez, pero mis hijos, mi pueblo, nunca van a mendigar pan. ¿Entiendes? Y a veces nos convertimos en mendigos porque lo que está dentro de nosotros no lo dejamos salir. Creemos de que Dios no nos puede solucionar eso. Pero si tú comienzas a leer las Escrituras, te vas a encontrar que acá te describe quién sos y todo lo que vas a atravesar y todo lo que vas a pasar. Pero te describe también lo que Dios dice que sos. Una cosa es lo que vos pensás y otra cosa es lo que Dios dice. Job decía, al final lo que temí me aconteció. ¿Cómo? O sea que Job, mientras hacía todos los días su ofrenda, él temía que iba a venir sobre su vida algo que él no iba a poder entender ni comprender. O sea, Job todos los días, a pesar de que decía hacerle, digamos, holocausto por sus hijos, ofrenda por las dudas si mis hijos pecaron, pero dentro de su corazón había miedo, había un temor, algo que perseguía su vida constantemente. Y cuando Dios permitió todo eso que nosotros conocemos en las Escrituras, Él dijo, al final lo que temí me aconteció. Aquello que a veces guardas dentro de tu corazón no te deja dormir, no te deja vivir, no te deja ser feliz. Vivís a media, ¿entiendes? Proverbios 29, capítulo 25-26 dice que el temor del hombre produce lazo, mas la confianza en Jehová trae libertad. A veces esa persecución, ese obstáculo imaginario, que solamente vos te imaginas, ojo, y que nos sucede a todo el mundo, desde que tenemos uso de razón, de que tenemos conocimiento y podemos interpretar. A veces miramos y nos estarán hablando de mí. Y te imaginas, quién sabe qué estarán diciendo. Y te comenzás a perseguir vos solo. Eso hace Satanás. Eso es lo que está en tu interior. No sé lo que pasó en tu vida. No sé lo que aconteció. Pero yo conozco un Dios. Ese Dios de lo imposible que liberta, que restaura y sana. Y te habla de alguien que le costaba muchas cosas antes de conocer a Dios. Y aprendí a caminar con autoridad. No con soberbia, con autoridad. Sabiendo que lo que tenga que enfrentar, así como en el final dijo Job, no importa. Cuando le dijeron, su esposa le dijo, ¿por qué no maldice a tu Dios y te muere? ¿Para qué vas a seguir sufriendo? ¿Para qué le serviste tanto tiempo? Mira lo que te hizo ahora. Pero él dijo una palabra cuando los amigos que le rodeaban y le buscaban a ver dónde él se había equivocado. Porque cuando estás pasando o atravesando momentos muy difíciles, la gente lo primero que dice, algo habrá hecho, por eso le está pasando. Alguna cosita, hay un dicho que dicen que el karma vuelve, el karma vuelve, y todos esperamos que, sabemos que hicimos cosas malas, no nos podemos hacer los sordos, los desentendidos. Cada uno sabe cuando hace mal las cosas. Porque Dios mismo, aquel creador que nos formó, Él dice que conociendo el bien y el mal, sabemos perfectamente cuando estamos haciendo una cosa mal. Que nos hagamos los sotas y nos hagamos los desentendidos es otra cosa. ¿Entiendes? El problema es que a veces te produce culpa. Y esa culpa te produce miedo. Y ese miedo te oprime. Ese miedo te desgasta física, emocional y mental. ¿Entiendes? Pero Dios dijo, a través de Jesucristo, yo vine a perdonar el pecado. Y no vine a condenar, vine a salvar. A que tengan una vida. Y vida en abundancia. Yo pregunto, ¿hasta cuándo vas a esperar para disfrutar la vida que Dios te quiere dar? ¿Hasta cuándo vas a esperar esa vida en abundancia que Dios tiene para vos,
para vos, para tu familia, para tus hijos, porque esto es individual. Para vos joven, para vos mamá, para vos papá, para vos jovencita. Hay una vida muy diferente de la que Dios te quiere dar. Una vida donde vas a tener obstáculos, donde vas a ver persecuciones. Vas a ver persecuciones emocionales, espirituales y físicas. Vas a ver, pero va a haber promesas que se cumplen. Va a haber palabras que son firmes, eficaces y que se cumplen. ¿Sabe cuántas veces hemos susurrado una cosa y nos deja asombrado a Dios porque Él nos trae? A veces un pensamiento, a veces desatamos, Señor, ¿cómo me gustaría esto? Hace mucho tiempo que yo estaba un día en mi casa y fue un pensamiento nada más. ¿Entiendes? No digo que no tenía, simplemente se había hecho un horario y no pude, yo mañana, ¿cómo voy a hacer? Me hubiese gustado comer un pollo con papa frita. Y me quedé con eso. Dije, ay Señor, me hubiese gustado. Usted es una sincera. ¿Sabe que el otro día me trajeron un pollo con papa frita? Una persona vino y me dice, dice, mire, estamos comprando, dije, le voy a llevar, mire, le traje un pollo con papa frita, sentí traerlo. Fíjese, un pensamiento. Y Dios me lo trajo. Cuán poderoso, cuán misericordioso, cuán grande es Dios. Y nosotros andamos atemorizados. ¿Entiendes? Yo cada vez que salen mis hijos le digo, Señor, yo los bendigo y yo sé que están en tus manos. Punto. ¿Entiendes? Pero aprendamos que cuando venimos al camino del Señor tenemos que tomar las promesas de Dios, pero también tenemos que tomar la obligación que nos corresponde como hijos de Dios, como representantes aquí en la tierra. ¿Entiendes? La persecución, encontramos, digamos, obstáculos y fui sacando cosas. Por ejemplo, a veces vienen personas que te quieren enseñar a ver, no, ¿qué te está pasando tal cosa? Hacé lo que yo hice. Y vos hacés lo que el otro hizo y no te solucionó el problema. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia relata, cuando vino David a pelear con el gigante, un jovencito que estaba acostumbrado a manejar una honda de cuero y cuidar a sus ovejas, le quisieron poner una armadura. Primero, que no era la talla de él, era enorme. Lo único que le hacía es molestarle. ¿Entiendes? Segundo, que no era la manera en lo que Dios iba a hacer. Es lindo los testimonios. Y a veces nos confundimos. De personas que relatan y yo hice, que yo a mí me gustaría que me pase. No, porque vos sos exclusivo. Vos sos único. Dios te formó de una manera que va a actuar de una manera diferente. Pero lo tenés que buscar. Tenés que ver la salida que Dios te está mostrando. A David le quisieron ponerle y él dijo, no, me molesta esto. No es como Dios quiere usar mi vida. Retrasaron el propósito de Dios. A veces personas que retrasan el propósito de Dios en tu vida porque quieren usar fórmulas que la usaron Él para ellos. No, Dios tiene la tuya. Dios tiene una manera de libertarte. En lo emocional, en lo físico y en lo espiritual. Pero es un trato con vos. Hay un programa que nosotros teníamos antes en la radio que se llamaba Entre Vos y Dios. Es vos y Dios, no hay otro. No hay intermediario. No busques intermediario para escuchar la voz de Dios. No busques intermediario. Y no estoy descalificando a nadie. Dios durante la pandemia buscó y permitió la pandemia para que entremos en una comunión, un diálogo con Él nada más. Que aprendamos a conocerlo, que aprendamos a oír su voz, que aprendamos a dejarnos guiar. No usemos fórmulas que le funcionó a otro. Y está bien. Pero busquemos aquello que va a sacarnos a nosotros de la situación. Porque somos diferentes. Las persecuciones, otra de las cosas es la incredulidad. La incredulidad es lo más poderoso. Como dice, ¿vos te crees que Dios te va a hacer caso? ¿Vos te crees que Dios te va a sacar de esto? ¿Entiendes? ¿Cuántos relatos en la Biblia está? Por su incredulidad no pudo hacer nada. Por no creerle. Creemos en tantas cosas
Hemos formado tantas creencias y tantas religiones. Y creemos a veces en cosas muertas, inertes, y no lo vamos a creer Dios, que resucitó de los muertos de Jesucristo y que ahora vive y está sentada a la diestra del Padre para abogar por nosotros. Es tiempo de entender que va a venir obstáculos en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Pero Dios dice a través de Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. 3. Físico, espiritual, emocional y espiritual. ¿Sí? Dios tiene la salida siempre. Dios nos conoce, Dios nos formó. Dios te ama a pesar de lo que hayas hecho. Pero es tiempo de decirle a Dios: Señor, tengo este problema, me cuesta esto. Entré a Pablo, le dijo, cuando Pablo le pidió que le saque ese aguijón, él le dijo: no, bástate mi gracia, que yo me perfeccione en tus debilidades. A veces esa debilidad, a veces son fortalezas para nosotros. ¿Qué más decirte en esta tarde? Es tiempo de sincerarnos, de saber que tenemos miedo y que tenemos que decir a Dios: Señor, tengo esto, siento esto, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu intervención, necesito que me auxilie. Pedro, cuando se hundía, extendió su mano y Cristo lo levantó. Cuando él se hundía en su preocupación, en su incredulidad, en lo que pasaba, pero él lo levantó de la mano, lo levantó y lo puso y lo afirmó. Yo creo que Dios puede hacer contigo en esta tarde. No sé lo que estás pasando, no sé qué es lo que hay en tu interior, no sé lo que no te deja dormir a la noche, pero yo conozco quien puede traerte paz, consuelo y vida en abundancia. Que el Señor los bendiga. Nos veremos en el próximo encuentro. Bendiciones.